5, verso 40. Tenía un título larguísimo para la prédica, pero Jorge me lo cambió, ¿verdad? Era como un domingo sin plata, largo, largo. Así que vamos a hablar sobre el modelo de Dios. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 25 y el versículo 40. Vamos a estar. Éxodo 25, ya le dio esta cosa aquí, 40. Solamente vamos a estar leyendo un versículo acá, pero para lo que quiero compartir en esta mañana es muy importante. Menciona el verso 40: mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Sabe que nosotros siempre queremos hacer cosas? Y yo por lo menos admiro muchas veces, muchísimas veces, a la gente que es creativa. Gracias a Dios yo no estuve en el kinder en estos tiempos que califican, porque siempre lo he dicho, yo me hubiera quedado en kinder. O sea, mi creatividad para dibujar, todavía para pintar, cuando había algo más o menos, ¿verdad? Aunque lo que pintaba eran puros rayones de crayolas, cuando eso eran pocos los lápices que habían, muchas crayolas, y entonces unos rayones allí, ¿verdad? Siempre mi dibujo fue muy simple: una bolita, un palito, otro palito, otro aquí y otro aquí. Viera qué maravilla cuando supe hacer como una gotita para hacerle una mano. Yo decía, wow, es increíble, ¿verdad? O sea, de pintor me hubiera muerto de hambre. Y así para cada una de las cosas, ¿verdad?, que tenía que ver eso. Complicado. Y admiro muchísimo la gente que tiene esa creatividad, que tiene no solamente en su pensamiento la creatividad, sino que pueden hacer, ¿verdad? Son artesanos de diferentes áreas, diferentes cosas. Hay gente que se imaginan algo y los puede llevar fácil a materializarlo. Yo me acuerdo de un compañero, nunca se me va a olvidar, Miguel Moreno. En aquel entonces estaba la fábula de Mazinger y todas estas cosas, y en la pizarra en los recreos cogía y hacía así. Cuando se daba uno cuenta tenía el Mazinger hecho, y a Afrodita y a Vox y todos esos muñequillos, ¿verdad? Y uno decía, wow, Miguel es increíble, un asunto nato. Él no tenía ni siquiera que ver nada, ya lo tenía en el cerebro y dibujaba un montón de cosas. A veces llegaba la maestra enojada porque siempre Miguel le dejaba la pizarra, ¿verdad?, llena de dibujos, pero el hombre era increíble. Y nosotros queremos hacer. No hay una persona aquí que no quiera hacer algo, ¿verdad que sí? De lo que sea, no sé, puede ser en un hobby, puede ser en las metas personales, puede ser en un asunto a nivel familiar, y sobre todo también, que me voy a enfocar un poco en esta mañana, la parte congregacional como cuerpo. Si usted todavía no lo tiene claro, nosotros somos un cuerpo, todos juntos somos un cuerpo. Ahora estamos el cuerpo de la iglesia local. Estará el cuerpo de la iglesia universal. Algunos, ¿verdad?, dicen que pertenecen a la iglesia universal y nunca se congregan en una iglesia local, por el amor de Dios, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, como cuerpo que somos, debemos de tratar siempre estar alineados a los propósitos de Dios para desarrollar el plan de Dios para la congregación donde usted está. Es por eso que cuando alguien viene aquí a este lugar, si es nuevo, o sea, si nunca ha conocido del Señor y comienza a desarrollarse, es muy diferente de alguien que venga de otro lugar, de otra congregación, ¿verdad? Porque la iglesia es la misma, de otra congregación, por lo que sea, por distancia o por algún otro motivo. Nosotros lo sentamos como pastores y le decimos, mire, nosotros en esta iglesia tenemos esta visión así, 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 así. Si usted cree que se puede alinear a esta visión, bienvenido. Y si no, mejor busque otro lugar.
O sea, no estoy diciéndole nada a nadie. Es que siempre he dicho y hemos enseñado desde hace muchos años: si este bus va para Limón y usted se dirige a Punta Arenas y se montó en este bus, ¿qué tiene que hacer? Ya, y bajarse del bus, porque usted va con rumbo a Punta Arenas y este bus lo lleva para Limón. Hay gente que le gusta ir a conocer y se bajan después allá y se devuelven solitos, ¿verdad? Pero es muy claro. Y nosotros como cuerpo entonces tenemos que alinearnos a lo que el Señor le ha dado a la iglesia. Amén. Amén, así como amén. Ya, es parte de. Si yo pregunto acá, ¿cuántos quieren crecer, como hablaba hace 15 días, integralmente? Por supuesto. Entonces, ser parte del cuerpo y desarrollar trabajo en este cuerpo es parte de. Yo me acuerdo en un momento determinado cuando uno se equivoca tantas veces, ¿verdad? Y cuando todavía uno no ha trabajado el ego o el orgullo o la vanagloria, el Señor lo pasa a uno, ¿verdad? Duro por el asunto. Y a mí me venían donde yo me congregaba con el ministerio de Luz a las Naciones, y yo decía: a mí no me venga con esas habladas de Luz a las Naciones. Es que tal cosa, y a mí no me venga, a mí Dios me llamó. Yo tengo un ministerio y Dios me va a usar y Dios va a cumplir su palabra en mí. Pero yo no entendía todavía abiertamente que tenía que integrarme al cuerpo para hacer. Vea qué fácil que es esto. Vea qué sencillo que es esto. Quien lo entiende va a alcanzar mucho. Yo por eso siempre he hablado que cuando mi pastor salía de la iglesia a otro país, la gente le gustaba irse y a mí no. Porque muchos fueron a pasear, acompañaron, oraron, hicieron algo, pero nunca hicieron más de eso. Pero cada vez que el pastor se iba, adivine qué, ¿a quién le quedaba la iglesia? Estábamos mi esposa y yo decía: véngase para acá. Y mientras unos andaban turisteando, yo estaba creciendo. Estaba creciendo. Cada vez que se movían, estaba creciendo. Un día llegó la pastora a reclamarme algo, ¿verdad? De buena forma, y me dice: pero ¿qué es lo que pasa? Dice: aquí dice que nosotros nos vamos, dice que aquí se mueve la gloria de Dios y que todo surge de una forma extraordinaria. Dice: pero cuando venimos, ¿y usted qué? Le digo: ¿usted quiere ver las cosas? Le digo: deme campo, no me estorbe, y se dará cuenta cómo es el asunto. Y es que es un asunto de perspectiva en el cuerpo. Usted y yo somos llamados a crecer. Usted necesita crecer en un orden adecuado, y para eso Dios ha establecido una visión dentro de la iglesia. Pero necesitamos hacerlo a la manera de Dios, no a lo que nosotros creemos o pensamos que debe ser lo correcto. Después de la pandemia, mi esposa y yo nos fuimos ahí a llevar un buen estudio de Rick Warren, ¿verdad? De una iglesia con propósito. Estuvimos algunos meses, no sé cuánto tiempo estuvimos ahí, ¿verdad? Pero sí fue bastantes días leyendo un poco, llevando unas cosas. Yo cogí el material, estábamos stand-by todavía acá, ¿verdad? Y entonces me traje el material y comencé con el material que nosotros teníamos ya anteriormente, desde el año 2008 que Dios nos trajo aquí, y comencé a darle y ver cómo cuadraba unas cosas y cómo otras, y habían algunas cosas doctrinales que había que mover, y yo le decía: Señor, ¿pero qué? Y estaba frente a la computadora escribiendo, ¿verdad? Un poco, y de pronto yo dije: Dios, es que aquí hay que renovar algunas cosas, y cómo hago, y esa situación que se le hace a usted, ¿verdad? Como un circuito en el cerebro, a ver cómo va empatando y cómo va haciendo y cómo va desarrollando, y de pronto estoy en esa orando, y me dice el Espíritu Santo, ¿verdad? No es que apareció, pero uno sabe cuando le habla el Espíritu Santo. Me dice: yo les di una visión, yo ya te di una visión para esta iglesia.
Me quedé viéndolo todo lo que había escrito, había hecho tamaña chamba ya, y analizando y teniendo el corazón en la línea del Espíritu de Dios, y dije, bueno, hasta aquí llega esto. Apagué la computadora, ahí está guardado todo lo que escribí. Apagué la computadora y todo lo demás, y me fui. Me fui porque yo tengo muy claro lo que Dios nos dio para esta iglesia. Por eso es que yo casi siempre, todos los años, predico un poco sobre ¿qué libro? Los viejitos, Ageo. Porque Dios nos habló a través del libro de Ageo y nos dio una visión. Ahora, vea qué interesante acá, como punto número 1, Moisés hace las cosas como Dios le manda. Y ahí está en Éxodo 25:40. Él había subido al monte, él había recibido la dirección de Dios. Porque a veces la gente cree que Moisés subió al monte solamente para los mandamientos. No, Dios le habló un montón de días, un montón de cosas. Estuvo 40 días y 40 noches y después lo volvió a repetir. O sea, al final Moisés no estuvo 40 días y 40 noches, se tiró 80 días y 80 noches. También por soberbio, cogió las tablas y las tiró, ¿verdad? Primero fueron escritas por el dedo de Dios. ¿Cuántos somos soberbios aquí todavía? Cuide lo que Dios le ha dado, porque si no después le va a tocar a usted escribirlo. Dios lo había escrito con su dedo y después tuvo que coger martillo y cincel y comenzar a darle. Cuide lo que Dios le ha dado. Eso es un comercial. Y entonces cuando viene todo aquello y él comienza a transmitir cada una de las cosas al pueblo, sobre el tabernáculo, sobre las copas, sobre las cucharas, sobre el propiciatorio, sobre la mesa, sobre el asunto del sacrificio. Al final, en este verso menciona: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios no nos habló a nosotros, a mi esposa, a mí, en el momento que nosotros vinimos a este lugar, sobre el modelo a desarrollar. Eso venía desde antes, porque ya nosotros sabíamos, mi esposa y yo, que iba a llegar un momento donde nosotros íbamos a salir de esa iglesia de buena manera. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio, desde que nosotros comenzamos, antes de ser novios, ella ya tenía un ministerio. Yo sabía que Dios me había llamado a un ministerio. No sabía siquiera que era el ministerio pastoral en aquel momento. Me desarrollé, como muchos saben, ¿verdad?, en la parte evangelística. Pero Dios nos fue llevando y nosotros vinimos orando y orando. Y esto desde el año, no sé, aproximadamente como desde el año 2003 o 2004, comenzamos a recopilar y a hacer y a meternos y a desarrollar cosas que funcionan. La visión funciona. El punto es que nosotros, plural, la congregación, tiene que hacerla caminar. Usted es fundamental para que esta visión se desarrolle conforme a lo que Dios nos habló y no conforme a lo que creemos que se debe hacer. Por supuesto que en el camino el Señor nos ha ido enseñando cada día más, y creo, ¿verdad?, que ha ido ayudándonos a mejorar cosas que podemos quitar y cosas que podemos poner, porque eso es así. Tampoco somos rígidos. Siempre he hablado y siempre que enseño en lo que es academia o en cualquier otra parte, nunca estoy hablando de una visión rígida, porque las cosas rígidas al final se quiebran. Pero cuando usted tiene una visión flexible que se puede mover, eso sí, usted puede mover todo dentro de la visión sin salirse de los parámetros que Dios le ha dado. Y entonces vamos a triunfar, porque es Dios el que está en la situación. Amén. Pero mire, sin traer cosas pasadas a la memoria,
Pero es necesario que usted lo entienda. Usted fue llamado, vuelvo a repetir, Dios nos dio un modelo y tiene que quitarse de la cabeza si es cansancio, si es frustración, si es lo que sea de su cabeza. Yo tengo más de un año de pedir que se abran, que nos presten más casas para abrir células y todavía no hay. ¿Qué pasó? Antes teníamos más apertura. No lo tire que todavía sirve. 3, 4 casas tenemos apenas abiertas. Gracias a Dios por el corazón de esas familias. Pero lo necesitamos. Esta visión no la vamos a poder desarrollar si no hay puertas de casas abiertas. Porque esta visión no se trata de un asunto acá. ¿Sabe? Nosotros nos reunimos solamente una vez a la semana aquí como iglesia. Todos como cuerpo, una vez. ¿Por qué razón? No sabe usted, hay gente que me dice, ¿por qué ustedes se reúnen solo una vez? Y le he dicho, porque la idea es que nosotros nos reunamos en casas a través de los grupos pequeños o GC que les llamamos aquí, grupos de crecimiento. Al final es una célula. ¿Por qué es una célula? Si usted entiende científicamente, yo soy corto de cabeza para esas cosas, pero las células tienden a reproducirse, ¿verdad? Eso es un asunto que usted ve ahí en la escuela o en el colegio. Tienden a reproducirse. Entonces, las células se tienen que reproducir y la idea es de que nosotros nos reproduzcamos. La célula, la visión que Dios nos ha dado, sí, es para qué, para que nosotros vayamos, aprendamos, estemos, pero no es para congregarnos en la célula, es para ganar almas, porque es más fácil decirle a una persona, lo invito a mi casa o lo invito a una reunión en una casa, que lo invito a la iglesia. Usted le habla de iglesia a alguien y de una vez, ¿cómo está? A la defensiva, ¿verdad que sí? Pero si le habla de una casa, sobre todo cuando hay compartir, ¿verdad? Pero es que de eso se trata también el compartir. El compartir nos une. El estar en una casa hace relaciones más fuertes. Yo estoy seguro que los que están en una célula tienen una relación más fuerte y más cercana con aquellos que se congregan en aquella célula que con el resto de la iglesia. ¿Por qué? Porque se están viendo todas las semanas, porque de alguna forma están orando juntos, están aprendiendo juntos, están comiendo juntos, pero nos hemos quedado corto en algo que es muy importante y es que necesitamos evangelizar juntos. La idea es evangelizar conforme a lo que el Señor nos ha hablado. Yo creo que casi todos aquí tienen claro. Algunos que van para encuentro, que no han recibido la academia, lo van a tener más claro en estos días. Pero usted y yo necesitamos activarnos como iglesia al modelo que Dios nos dio. Es por eso que aquí cada reunión de preadolescentes, de jóvenes, de matrimonios, de varones que hay que hacer, la verdad, de mujeres, etcétera, etcétera, cualquier cosa, siempre va en pro a la visión. Siempre es, ok, venga, reciba, gócese, pero invite a alguien. Pero la iglesia hoy no quiere evangelizar. Queremos estar tranquilos, que nadie nos moleste. Y ya lo he preguntado aquí. Usted tiene gente que usted quiere ganar para Cristo. Pero sabe, cuando usted no está metido en la visión que Dios le ha dado a la iglesia, entonces está metido en otras cosas que no están malas, no son pecados, pero que te desvían, que te roban esa visión de claridad espiritual hacia el propósito de Dios. Porque le vuelvo a repetir, la única forma de cumplir el propósito de Dios en la vida es siendo un miembro activo de una congregación, y de ahí soy impulsado. Le termino la idea de antes, muy simple. Mire, resulta que mi pastor salía de la iglesia, entonces la posición que yo tenía daba un escalón más en un momento dado. ¿Para qué? Para cubrirlo a él. El que estaba atrás daba un paso más en el otro escalón, y así sucesivamente todo el mundo subía un peldaño más en un momento determinado. Eso nos ayuda a desarrollarnos. Sanamente, aquí nosotros a estas alturas de la vida deberíamos de haber tenido por lo menos 1 o 2 iglesias, 2 congregaciones nuevas.
Bueno, ocurrieron algunas cosas. Yo espero que en estos próximos 10 años que vamos a entrar ahorita, esperando que en estos 2 años que siguen ajustemos algunas cosas, podamos abrir como mínimo una congregación más. ¿Quién irá? No sé, pero se va a ir alguien que esté un poco preparado, porque nunca terminamos de estar preparados. Si usted me dice que estoy preparado totalmente para un montón de cosas aquí, no, todavía tengo que experimentar cosas. Pero resulta que se va X persona o X pareja, ¿y qué ocurre dentro de la iglesia local? No, suben un peldaño más. Ahora, vamos a ayudar a aquella nueva iglesia, ¿y qué ocurre? Un montón de gente de la que está aquí, ¿qué va a hacer? Ir a apoyar, ir a tomar, y si es necesario perder algunos miembros de esta congregación para que otra crezca, pues habrá que hacerlo. Porque a veces nos afanamos en tener muchos, pero menos es más. Vamos a ver, yo me pude haber quedado en Grecia y estar tranquilo. Le estoy seguro que esa congregación estuviera tal vez un poquito más grande o igual. O sea, no es tanta la variable, pero cuando salimos a otro lugar y comenzamos a trabajar, nos multiplicamos. Por eso es que las células son muy importantes, porque cuando usted abre una célula, usted comienza a multiplicarse. Esta iglesia creció cuando desarrollamos la visión como debe de ser, y somos llamados al modelo de Dios. Hemos venido hablando algunas cosas y vamos a refrescar algunas otras cosas. Así como hemos tomado ese congreso, en un momento determinado vamos a tomar, no sé, en un mes y medio, otra encerrona de esas de 3-4 horas, pero vamos a hablar solamente sobre lo que es un repaso completo de la visión de la iglesia. Algunos dejaron de practicar y se les olvidaron cosas. Pasaron por la academia y todo lo demás y se les olvidó. ¿Por qué? Porque no están en la práctica. Usted, por más bueno que sea en algo, si no lo practica, se oxida. Y necesitamos refrescarlo. Pero es un asunto pasional. ¿Por qué pasional? Tiene que ver con amor. A usted le interesan las almas que se mueren, porque el que le interesa está yendo a predicar, las está yendo a buscar, está yendo por ellas. Cuando usted siente esa pasión, usted está yendo a tocar puertas. Me refiero a cualquier lugar. Usted está aprovechando cualquier oportunidad. Uno de los problemas graves que tiene la iglesia hoy en día se llama indiferencia. A mí no me importa, como la canción de Marino, ¿verdad? A mí no me importa si las almas se pierden o no se pierden. Decimos amar inclusive a nuestros familiares y todo lo demás, y estoy seguro que hay gente que tiene mucho tiempo y ni siquiera hacen media oración por aquellos que dice amar. Y usted no puede pretender ganar a aquellos si usted primero no se mete con Dios. Y la visión nos lleva a orar. Estamos en este mes, el mes de oración, porque el otro mes es el mes de pesca, que le anuncio desde ya. El último servicio del próximo mes es evangelístico, y vamos a volver a hacer nuevamente en el transcurso del año unos 3 o 4 servicios evangelísticos. ¿Qué significa? Que enero es mes de oración, por eso estamos metidos, debemos de estar allí. Usted debe de planificar. Aquellos que están en grupos de crecimiento ya deben de planificar. Bueno, hay un grupo que lo planificó, que lo tiene. Los demás tienen que hacerlo, tienen que comenzar a hacer, tienen que poner metas. ¿Cuál es nuestra meta? Somos 10 en este grupo. Uno gana uno. ¿Cuánto nos vamos a ganar? 10. Ah, la puña, nos ganamos 5, no importa. El problema es que no estamos con metas, no estamos trazando, no tenemos claro el norte. Por eso el congreso del próximo sábado se llama Hacia Nuestro Norte. También, ¿por qué? Porque tenemos que saber para dónde vamos, tenemos que tener la brújula clara. Si usted y yo no tenemos la brújula clara, nos vamos a perder.
Por eso cuando en la visión, vuelvo a repetir, hacemos muchas cosas, todo va en pro de la visión, en pro de la visión, todo en nuestra manera de trabajar, todo entra a la visión, todo a la estructura, no sale de la estructura. ¿Sabe por qué no sale de la estructura? Porque cuando las cosas se salen de las estructuras, entonces en el camino nos perdemos. Pero cuando todo está en pro hacia la visión, es la visión que nos da el norte y quien nos va guiando conforme al modelo que Dios tiene. Amén. Se lo voy a aplicar a su vida. Es exactamente lo mismo. Si usted no se enfoca correctamente, usted se va a perder en el camino. Hay gente que ha empezado cosas aquí y las dejó botadas hace años y todavía está martirizándose del por qué no las sigue, y es porque está desenfocado en su vida. ¿Aló? Empezaron la casa y todavía tienen el marco de la ventana a medio hacer porque se desenfocaron. Iba a ser un jardín y resulta que lo que sembró fueron 4 matas y ya se secaron. No, nos da risa, pero es una realidad. Tenemos un montón de anhelos y tenemos un montón de cosas y anhelamos tanto, pero nos enfocamos muy poco. Y es la disciplina la que nos va a ayudar, el enfocarnos correctamente, y el enfoque correcto a nivel de iglesia nos va a ayudar a un crecimiento. Mire, a mí me gustaría que venga más gente aquí, no porque haya más gente aquí, es que una alma que viene es una alma menos en el infierno, y debemos de entender eso. El modelo que Dios nos da es sumamente importante. Número 2, debo de estar seguro de hacer las cosas conforme al modelo que Dios nos ha hablado. ¿Por qué? Porque al hacerlo estamos seguros que vamos a tener éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito aquí? Entonces tiene que aprender a enfocarse correctamente. Cuando hacemos las cosas a la manera nuestra, podrían ser buenas ideas, pero no son los propósitos de Dios. Usted en cada una de las cosas que haga, abra la sombrilla aún más en su vida personal, en su vida familiar, en su vida empresarial, en el desarrollo y a nivel de congregación. Usted y yo necesitamos la dirección de Dios. Hay gente que a mí me ha preguntado: ¿y usted por qué no se ha devuelto para Grecia? Y le he dicho: porque Dios no me ha hablado y no quiero hacer las cosas a mi manera. Así de simple. No quiero hacer las cosas a mi manera. Quiero hacer las cosas a la manera de Dios. Quiero estar donde Dios quiere que yo esté. Quiero desarrollar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, donde Él quiere, no donde yo creo que es correcto estar. ¿Aló? ¿Cuántos de aquí les ha pasado factura cuando usted ha hecho las cosas a su forma? Wow, ¿y a dónde termina uno? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, donde debió haber comenzado. Y uno dice al final: ¿por qué? Perdón el léxico. ¿Por qué carajos perdí tanto tiempo? ¿Por qué me costó tanto entenderlo? Claro, en el proceso machuca el Señor nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, nuestra autonomía, el ser sabios en la propia opinión. Por lo menos a mí me pasaba cuando yo decía: a mí no me vengan con ese cuento de que Él usa las naciones y que aquí, que allá, y que Dios me ha llamado y que Dios va a hacer. Pero lárguese de esta iglesia, váyase solo. Váyase cualquiera que tenga un ministerio, no se congregue en ningún lado, y después me cuenta cómo va su ministerio. De aquí a un año o año y medio viene a contarme cómo está su ministerio, si es floreciente. No. Hay que empezar de cero. Ahí está la voz, ¿verdad? Hay que empezar de cero. Y muchas veces perdimos camino.
Sí, Dios mantiene su palabra, pero resulta que yo en el camino perdí 1 año, 2 años, no sé cuánto tiempo, porque no dejé que todas estas cosas fueran rotas y escuchar la voz de Dios. Hablábamos con alguien esta semana y me decía, yo necesito ser pastoreado. Claro, uno necesita ser pastoreado. Yo mismo necesito ser pastoreado. A mí me pastorea mi esposa y el pastor mío. No, no le des risa, es verdad. Ella es la que más que se atreve y me dice, eso no debió haberlo dicho en el sermón, o esto está de esta forma, o no debes de actuar de por aquí, o no debes de hacerlo por allá, o está bien esto, o está bien lo otro. Y yo tengo que aprender a escuchar. O sea, no la sabemos todas, somos infalibles, no, para nada. Estamos llenos de un montón de errores y de situaciones. Mire, por eso es diferente, que un día vamos a hablar, siempre he dicho eso. Una cosa es ser un miembro activo en una iglesia y otra cosa es un miembro pasivo. Una cosa es ser un miembro de una iglesia y otra cosa es ser una visita en una iglesia. Ay, usted conoce a fulano de tales que me dijo que usted es su pastor. Le digo, bueno, ese se congrega ahí en donde nosotros, pero yo nunca lo he pastoreado. No, es la verdad. Y dicen que yo soy el pastor y hasta yo mismo me sorprendo. Y apenas le voy a usted decir algo, es como agarrarle una cosa, un chancho encebado. Para los viejos, no sé si entienden. Antes cogían un chancho en los pueblos, ese era el vacilón del pueblo, ¿verdad? De los turnos, un chancho más o menos de tamaño, alguien lo donaba y lo cogía y lo llenaban de grasa el cerdo. En la plaza ahí, ¿verdad? Habían, no sé, 50. Todo el mundo, porque el que cogía el chancho se lo dejaba. Pero como el chancho tenía tanta grasa, imagínese, usted se mandaba encima de ese chancho. Y si a Chino lo asustó el chancho el otro día que venía echado. Ahora engrasado, Chino. Si cuesta montarlo, Michael, cuando no tiene grasa, ahora engrasado. Entonces la gente se le tiraba al chancho y trataba de agarrarlo y apenas hacía un movimiento o se le tiraban en las patas. Y como tenía tanta grasa, oiga, y entonces era dele y a veces lo cogían ya de cansado el chancho. Pero el que cogía el chancho se lo dejaba. A veces hay miembros como el chancho encebado, mi hermano, cuesta cogerlos porque no se dejan agarrar. Y entrar en la visión es dejarse también agarrar. La gente sabe cuál es uno de los problemas. Ahora yo hago lo que me da la gana y a mí que nadie me venga a decir nada. Nuestra visión también cobija y abriga en una forma pastoral a cada persona el cuidado. Mire, dentro de esto, unos se quejaban porque nunca los llamaban. Entonces comenzamos a llamar a la gente y no contestaban porque me llamaban todas las semanas. No, en serio, estoy hablándole cosas de aquí. Hay pastores, les pongo un mensaje y ni siquiera me contestan. Y después se andan quejando, es que nadie me llama. Y cuando los llamamos decía, es que me llaman mucho, ya estoy cansado. Yo me acuerdo en la pandemia, ¿verdad? Unos decían, que no me visiten, que no me visiten. Entonces no visitaba uno. Y después de la pandemia dijeron, es que el pastor nunca me visitó. Y si decían que no los visitara, ¿cómo carajos? Por cierto que chupa uno al final, nada pasa. ¿Entiende? Pero somos complejos y tenemos que aprender a alinearnos y dejarnos pastorear también. En mis tiempos, ¿verdad? En mis tiempos, cuando yo llegué a la iglesia, mi hermano, había que hablar con el pastor cuando usted iba a tener novia en la iglesia. Ahora llegan ahí con cualquiera y después andan llorando. No es que en aquel entonces no se llorara, ¿verdad? Pero ahí después andan llorando. Es que a algunos les pasa la de un amigo mío, ¿verdad? Que decía, no, yo me la voy a ganar primero para mí y después para Cristo. Aleluya. Al hacerlo, cuando hacemos las cosas conforme al plan de Dios, a lo que Dios nos ha hablado, estamos seguros que vamos a tener éxito, número 1. Número 2, en este punto 2, Dios nos abrirá las puertas. Puchica, voy por el segundo punto y son 45. Ya me sacaron va jalando de aquí, me dice.
Dios nos va a abrir puertas. ¿Cuántos han sentido qué lindo que es cuando Dios le abre las puertas? Hay que forzarlas. Cuando Dios abre puertas, usted siente como que aquello, ¿verdad? Y uno dice, wow, esto es de Dios. ¿Por qué? Porque usted va sobre el camino. Cuando estamos en la visión, Dios nos abre las puertas. Cuando entramos en el mecanismo de la visión y comenzamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es orar, que es evangelizar, que es consolidar, entonces vamos a ver una iglesia que comienza a crecer. Pero aquí le damos una boleta a alguien y 15 días después dice, ay, es que se me olvidó. Pero si fuera el tata, la mamá o el hermanillo que viene a la iglesia, si le gusta que lo llamen al día siguiente. Ese sí, si quiere diga yayay. Pero esa es la indiferencia que tenemos. Ya no nos importan los demás. Se imagina que Cristo hubiera sido así de indiferente cuando le tocaba que ir a la cruz y que dijera, no, la verdad es que a mí me resbala toda esta gente, voy jalando. Que se fije a ver cómo carajo se salvan. Pero a mí no me agarren en ese cuento de ir a sufrir por los demás. No. Jesús es el mayor ejemplo de pasión. Y como seguidores de Cristo tenemos que apasionarnos por aquellos que hoy están muriendo. Siempre he dicho o preguntado, ¿tiene familiares sin Cristo? Claro que sí tiene familiares sin Cristo. Está ayunando, está orando, está clamando, los está evangelizando, está buscando, está doblando rodillas, está llorando por ellos. Ya ni lloramos algunos de nosotros. Nos hemos endurecido tanto. Pero cuando Dios está en el asunto, es como, y al final, en este punto, nos va a costar menos la visión. Yo vengo peleando ahí con Jorge y con algunos, que un encuentro, y yo no, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque hay un desgaste grandísimo en todos los aspectos, espiritual, físico y económico. Todavía seguimos como con 40 apuntados entre todos. 37 ni 40. Esos encuentros que venían 40 y verán esos brincos y toda esa cosa. Yo dije, aquí no más eso. Que estoy allá y soy de tal iglesia y que venga ese cuento de que no quería ir, pero ya y aquí estoy. Eso se terminó. Si el que no quiere ir, que no vaya. Y el que va a ir va a estar en un grupo de crecimiento, o por lo menos va a estar viniendo a la iglesia, porque no vamos a gastar pólvora en sopilotes. Perdone la expresión. Llevamos a cantidad de gente, decenas de gente que no están aquí. Y estos invirtiendo y haciendo ventas y yendo y poniendo de su plata y todo, y haciendo una cosa y haciendo la otra, para que otro malagradecido no valore lo que se le dio. Pero creemos en la visión. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que traerlos, que se vayan estableciendo, y entonces los llevamos y les ayudamos a ese crecimiento. Todos quedarán, posiblemente no, hermanos. Ya lo hemos visto a través de los años, se va a ir desgranando uno u otro. Está la parábola del sembrador. A mí me costó entender por qué la gente no quedaba en Cristo hasta que el Señor me llevó a la parábola del sembrador. Es que mire, esta semillita que está allá y cayó en el camino, vinieron las aves y se comió la semilla que había, se la comió. Ese cayó en el camino. Este cayó en pedregales, comenzó a echar raíces, pero no era profunda su raíz. Y entonces, ¿qué ocurrió? Vino el sol y la quemó. 453, mejor no, pues cierro el dato hasta que, o sea, imagínense que hubiera quedado la mitad aquí, tuviéramos 200 y pico. Hay algunos de esos aquí, somos, ¿verdad? Algunos, muy pocos, pero ¿qué vemos? No hay un 10% tal vez. No, un 10 son 40. Sí, yo pienso que por ahí un poquito más de pronto, ¿verdad? Ok, cae allí junto al camino. Otra que cae entre espinos. Es interesante porque esto me llamó mucho la atención. Cae entre espinos. No dice que cayó en mala tierra, pero habían espinos. Y esos son los que los afanes de este mundo los ahogan. Y luego es interesante, hay otra semilla que cae en buena tierra, pero no todo produce igual. La Biblia dice, Jesús dijo, unos producen al 30, otros al 60 y otros inclusive al 100 por uno.
Entonces vemos que la productividad es muy diferente. Y nosotros necesitamos, hermanos, con todo nuestro corazón sostener el fruto que Dios ha traído a este lugar. Yo doy gloria a Dios por todos los que Él ha sostenido. No somos nosotros, el crecimiento lo da el Señor, pero nosotros somos llamados a cuidar ese fruto, como el campesino cuando siembra el maíz. Y por último, porque ya, chao. 3. En el Antiguo Testamento por lo general se consultaba al Señor todo. Por lo general, cuando no consultaban al Señor era complicado. Segunda de Samuel 23, 2 al 5. David consulta a Jehová sobre atacar a los filisteos en Keila, recibiendo instrucciones claras tras preguntar 2 veces. En segunda de Samuel 15, 19, David consulta al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Me dará la victoria sobre ellos? Y el Señor responde afirmativamente. En segunda de Crónicas 20, 3 y 4, el rey Josafat teme ante la invasión y humilla su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a Judá, reuniéndose para pedir socorro. Segunda de Crónicas 34, 21, el rey Josías ordena: vayan a consultar a Dios para que sepa qué hacer en medio de la crisis. Entonces, mi hermano, si la Biblia nos habla clarísimo del consultar, ¿por qué no lo hacemos? En el libro de los Hechos, capítulo 1, cuando iban a reponer a Judas, que al final fue Matías, dice que echaron suertes, que es todo un tema ese, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué hicieron? Ahí estuvieron delante de Dios. No dijeron: de Tim Marín, de Doping, güey, Cucaramácara, títere fue. Yo no fui, fue tete, pégale, que ya fue. Y ya, y vámonos a lo que Dios quiera. No consultaban al Señor. ¿Sabe? Intentamos hacer las cosas consultando al Señor, y usted debe de hacer lo suyo consultando a Dios. Pero aquí, si Dios nos ha dicho que esta es la visión y que esto es lo que debemos de hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que el Señor diga. Ahora, ¿qué pasa con usted? Dígale al que está al lado, pégale un poquito duro de confianza, dígale: reaccione. Dígale un poco más duro, dígale: espabilese. Sí, no puede ser. O sea, qué bueno tenerle a usted aquí. Mire, nos gozamos juntos, qué alegría es poderle tener. Pero usted en Cristo Jesús también tiene que ser productivo. ¿Usted cree que solo a mí se me va a demandar? A mí me va a demandar un poco más la bronca con ustedes, porque dice que yo tengo que ir a dar cuentas. Voy a dar cuentas de los sujetos, los insujetos no. No les dé risa, la verdad. Porque hay gente que, como le dije, que son como el chancho encebado. De esos chanchos encebados yo no tengo que ir a dar cuenta. Aleluya. Te lo pedimos, Señor. Aterrizamos aquí. Así que si Dios nos ha dado una visión, debemos seguirla. A través de los años hemos hecho ajustes, pero también hemos visto la mano de Dios, ¿verdad que sí? Hemos visto la mano de Dios obrando y operando. ¿Dios se equivoca? No, Dios no se equivoca. Dios nos dio una palabra, Él la va a cumplir, Él la está cumpliendo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ser nosotros gente violenta en el reino de los cielos, levantarnos e ir a hacer lo que Dios nos mandó a hacer, sin dejar de hacerlo todo lo cotidiano. Es que antes se usaba mucho lo secular y lo espiritual. No, lo cotidiano. Mire, usted es íntegro. Usted no deja de ser espiritual cuando sale de aquí, o no deja de ser espiritual su trabajo, o no deja de ser espiritual las cosas que usted está desarrollando. Usted es una persona espiritual. Por lo tanto, donde usted vaya, algo tiene que pasar. Tenemos que volver a lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es? Orar. Yo creo que esto sí, cogimos el toro por los cachos mejor que antes, pero estamos orando mucho y estamos actuando poco. Necesitamos, de la misma forma que estamos orando, tenemos que ir. Aquí hay gente con dones, con talentos, con testimonios increíbles, más allá de lo que usted se imagina que puede ser. ¿Sabe? Dios te quiere usar, Dios te quiere levantar, Dios quiere que vayas y ganes al perdido. Así como te has enfocado en otras cosas y eres bueno o buena, así el Señor te quiere usar para el reino de los cielos. Personalmente jamás pensé que yo pudiera hacer tanto en el reino, y aún soy un siervo inútil. Pero yo me sorprendí. Wow. ¿Sabe por qué? Porque no vamos solos. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y cuando Él está con nosotros, la Biblia dice: ¿quién contra nosotros?
Y por último, señores y señoras, esto no es un trabajo de pocos, esto es un trabajo de todos, del cuerpo, todo el cuerpo. ¿Cuántos se pegan un martillazo y solo les duele el dedo? De esos duros, un majonazo. ¿Cuántos se han prensado un dedo con una puerta de carro? Y usted se deja el dedo ahí que duela solo el dedo. Vea, yo estoy con esta costilla aparte. Viera qué triste estornudar. Me duele desde el último pelo hasta los dedos. Con todo el respeto, pero son solo pujidos y quejidos, mira. El daño está aquí nada más. ¿Por qué me duele todo? Porque estamos conectados y usted es parte de este cuerpo, entonces necesita conectarse. ¿Conectarse a dónde? Necesita conectarse en un grupo de crecimiento. ¿Conectarse a dónde? Si usted tiene una casa y hay posibilidades, no estamos a la par de otra, necesitamos que usted abra las puertas de su casa. Si usted ha trabajado en este lugar, ha llevado todo el procedimiento, necesitamos que esté. Si no ha llevado el procedimiento, que se meta a una célula con gente y también lleve el procedimiento y haga. Necesitamos que creen, que usted se desarrolle. Necesitamos gente no activistas, pero activas en este lugar, para poder lograr lo que Dios nos ha dado. Amén. Ahora también aplíquelo a su vida personal. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, oramos en esta mañana. Te damos gracias porque tú nos has dado una visión. No andamos golpeando al aire. Sabemos exactamente lo que debemos de hacer. Como equipo, todos somos un equipo. Desde el más niño hasta el más adulto de este lugar, a todos tú nos has llamado y a todos tú nos quieres usar. Hemos visto, Señor, niños ganando a sus padres en esta iglesia, y también hemos visto adultos ganando a sus amigos y a sus familiares. Esto no se trata de edad, no se trata, Señor, de un asunto inclusive de que si quiero o no quiero. Se trata de pasión. Permítenos apasionarnos. Dígale al Señor: Señor, permíteme apasionarme. Permíteme que yo me apasione para desarrollar lo que tú tienes en mi vida aquí en esta congregación. Tú me has añadido a esta congregación con un propósito específico, y esa es que te sirva en diferentes áreas. No sé si usted le quiere decir: Señor, heme aquí. Si no lo ha hecho, si ha estado allí con los brazos un poco bajos, dígale: Señor, yo lo voy a hacer. De aquí en adelante voy a hacer ese trabajo, porque quiero ver a esta congregación, mi familia, creciendo. Quiero ver más familiares que lleguen, gente que esté allí, que esté muriendo, que esté perdiéndose. Tú eres el Dios de lo extraordinario. Lo cantamos muchas veces: Dios de lo increíble, Dios de lo imposible. No hay nada imposible para ti, y lo único que buscas son corazones dispuestos para que te sirvan. Aquí estamos. Usa mi vida, dígaselo: usa mi vida, úsame, Señor, úsame con mis amigos, úsame en el trabajo, úsame, Señor, con mis familiares, úsame inclusive con aquellos que yo no conozco. Voy a tomar la determinación de integrarme fuertemente a la visión que tú tienes para nosotros. Este mes que estamos terminando, Señor, todavía nos queda una semana. Es un mes de oración, es un mes de clamor. Estamos orando los días martes, miércoles, jueves, viernes, y en las partes, Señor, en lo individual también, como grupos de crecimiento. Necesitamos desarrollarnos aún más. Oro para que los dones sean puestos en práctica. Estos hombres y estas mujeres que están aquí en este lugar, poderosos a través de tu Santo Espíritu, para que logren cosas sobrenaturales. Padre, aquellos que toman la determinación, úsalos sanando, úsalos libertando, úsalos, Señor. Dice tu palabra: abre tu boca y yo la llenaré. Que cuando abran sus labios para compartir de ti, la gloria tuya se manifieste sobrenaturalmente. Señor, muchas veces hemos dicho que la gente no quiere de ti, pero
pero no es verdad. Hay gente sedienta de ti, hay gente que anhela tu presencia, hay gente que necesita, Señor, hoy, un día como hoy, están sedientos. Hay gente que está pensando en matarse, hay gente que está metida, Señor, en pecados, en vicios, en situaciones de angustia. Hay otros que están en depresión, que creen que no pueden alcanzar nada, que no pueden lograr nada. Y nosotros somos la iglesia poderosa para ir a través del Espíritu Santo a alcanzar a aquellos que están perdidos. Tenemos la mejor noticia, y esa es que Cristo vino para darnos vida eterna. Aleluya. Que nosotros llevemos esta noticia con vigor y con fervor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pero un tirito, antes de que pase Jorge, quiero mencionar algo, hermanos.